Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, guapísima, ¿qué tal todo? Muy bien, con muchos ánimos porque la verdad he visto correos que nos han llegado, hay muchas consultas y me interesa un tema, así que yo ya estoy pensando qué es lo que voy a abordar y por supuesto entrevistar. ¿Tú cómo vas? Es increíble, ¿no? Cuánta gente tenía tantas dudas y que recién con el programa nos estamos dando cuenta y además que somos una plataforma para ayudarlos, ¿no? Sí, y además lo importante que es dar buena orientación, que las personas conozcan sus derechos para que puedan ejercerlos y obviamente nosotros viendo que sean garantizados. Así que hablando de derechos, estaba pensando en los derechos de los niños y de las niñas y por eso la inscripción de menores, cuál es el trámite que hay que hacer, qué debemos contemplar, quién puede inscribir a un niño o a una niña. Me parece un tema sumamente importante y esto a raíz de un correo que nos llegó. Una señora estaba interesada en inscribir a su hijo, pero tenía la duda porque lamentablemente el padre no se quiere hacer cargo. Entonces, ¿se puede hacer sin la presencia del padre? ¿Qué es lo que debería desarrollar esa señora? Va a ser importante darle una orientación, ¿no? Bueno, y también qué pasa si de repente existe el padre pero está de viaje o cómo se debe hacer, ¿no? Me parece que es un tema muy importante y además ayudar a la gente. ¿Con qué apellido? En el caso de una madre soltera, ¿qué apellido se debe de poner? ¿El del padre que no ha asumido? ¿El de la madre? ¿El de los abuelos? Es un buen tema, creo. Así es. Entonces, ¿empezamos? ¿Me ayudas a buscar? Te ayudo a buscar. Primer tema, entonces. Primer tema, buscar entrevistados, información, todo lo que se necesite. Todo listo. Vamos a empezar. Sofi, realmente hay varios correos con el mismo tema, desde diversos puntos de vista y diversos planteamientos, pero todos con la necesidad de saber cómo hacer ese trámite y qué significa. Sí, y justamente viendo este tema estaba observando que, por ejemplo, existe el certificado de nacido vivo que te dan en el centro de salud donde te atendieron o constataron tu parto o declaración jurada de la autoridad pública. Entonces, hay varios documentos que son quizás de tipo más administrativos, pero importantes para garantizar la inscripción de un menor, ¿no? Pero para hacerlo hay que ir, entiendo, a la RENIEC, hay que hacerlo frente a esta instancia, entonces es allí donde seguramente tendría que acudir. Justamente te tengo al especialista porque aquí buscando está Jorge Puig Pardo Figueroa, quien es director de restitución de la identidad y apoyo social RENIEC. Él es la persona que va a poder esclarecernos este tema y nos va a dar todas las soluciones. Así que justamente ya contacté con él y me dice que puedes ir a entrevistarlo en cualquier momento. ¿Ya puedo salir? Sí, ya, él está ahorita en su oficina. Wow, solamente que le avise. Le aviso, ¿vas ahorita? Qué rápida, siempre Fátima. Siempre multitask. Sí. Lo voy a llamar entonces para decirle que estás yendo para allá. Ok, entonces yo ya tengo acá el nombre, me voy con mi mascarilla, mi celular y todo listo. Me voy. Lo llamo entonces. ¿Me avisas cualquier cosa por WhatsApp? ¿Ya? Te paso la dirección y la ubicación también para que llegue fácil. Ya, gracias. Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Aquí en Caso por Caso estamos muy interesados en garantizar el derecho a la identidad, en contribuir a que esto suceda. Y la inscripción de menores en este contexto siempre es bueno garantizarlo y también hablar de eso. Entonces queremos saber todo el procedimiento para que esto ocurra. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Sofía. Gracias por la oportunidad. En efecto, de acuerdo a Ley 29462, las inscripciones de nacimiento son un derecho para todos los peruanos a efectos de que puedan inscribir justamente al recién nacido. ¿Cómo es este procedimiento de inscripciones ordinarias? De acuerdo a esta ley, tenemos hasta 60 días para una inscripción ordinaria de nacimiento.
En los sitios alejados, como comunidades nativas, en sitios de frontera, el plazo sí se extiende hasta 90 días para efectuar la inscripción. ¿Quiénes tienen que efectuar ese procedimiento? Justamente son los padres. ¿Con qué requisito? Presentando el certificado de nacido vivo. ¿Qué es el certificado de nacido vivo? Es el documento que te expide el médico, el profesional de la salud, al momento que nace el bebé, en donde obra los datos de la madre, está la plantita pelmatoscópica, la plantita del pie del bebé, y los datos que contiene justamente el certificado de nacido vivo. En caso que hubiera algún inconveniente para que lo hagan los propios padres, ¿hay opción de que pueda hacerlo otra persona? Bueno, en el caso que no tengan la tutela, ya sea por alguna razón ya compleja que no estén los padres, puede ser sin duda un familiar, el abuelo, los hijos, los hermanos, que podrían efectuar esta inscripción, pero siempre con el mandato judicial correspondiente. ¿Y dónde tendría que acudir el padre, la madre para inscribir al pequeño? En el caso del nacimiento de un bebé, ya portando el certificado de nacido vivo, acude a una oficina del RENIEC para efectuar la inscripción. En los casos donde no exista una oficina de RENIEC, pueden hacerlo también en la oficina registral del Estado Civil de las municipalidades, de acuerdo a la jurisdicción donde haya nacido o donde resida. Sin embargo, nosotros también estamos brindando una serie de servicios ya de manera virtual que permita a toda la población inscribir el nacimiento de sus hijos sin necesidad de acudir a estas oficinas de manera presencial. ¿Y tiene que ser padre y madre o padre o madre? En el certificado de nacido vivo solamente obra los datos de la madre. Lo recomendable es que acudan ambos padres para poder efectuar la inscripción del nacimiento del bebé, dado que en el momento de emitir el acta, ambos firman la partida de nacimiento. En el caso de si son casados, solamente generaría la posibilidad de que acuda solamente la madre. No habría ya una obligación del padre, pero si no son casados, es preferible que ambos acudan a inscribir el nacimiento del bebé. ¿Y tiene un costo? ¿Cuánto sería? ¿Varía de acuerdo al lugar donde me encuentre? La inscripción del acta de nacimiento es totalmente gratuita. No existe un costo alguno para la inscripción por primera vez, ni para las inscripciones extemporáneas de nacimiento. Solamente es acudiendo a las oficinas de registro civil con el certificado de nacido vivo. Asimismo, la primera copia certificada del acta de nacimiento es de manera gratuita, a efectos de que con esa acta de nacimiento puedan efectuar el trámite del documento nacional de identidad del menor. ¿Cuántos documentos se presenta? ¿Cuáles son los que debería llevar el padre, la madre para poder hacer esta inscripción? Para la inscripción de nacimiento, básicamente es el certificado de nacido vivo. Nosotros a nivel nacional tenemos ya un 70% de tener en línea estos certificados de nacido vivo gracias a un convenio tripartito que tenemos con el Ministerio de Salud y con ESalud. Por lo tanto, esta información, además de entregárselo físicamente al padre y a la madre, esto también se canaliza de manera virtual a través de nuestra base de datos. Muchas gracias, Jorge, por habernos dado tantos alcances con respecto a la inscripción de menores. Vamos a volver con mucho más porque en este contexto de pandemia seguramente hay respuestas importantes que ha tenido RENIEC. Entonces, vamos a una pausa y volvemos con mucho más. RENIEC emite en diciembre del 2020 una resolución, la número 210, que dispone de manera excepcional la suspensión de los plazos de inscripciones ordinarias de los nacimientos. El 5 de diciembre de 1860 se funda la primera compañía independiente de bomberos denominada Chalaca número 1. Su fundación se dio a raíz de las constantes pérdidas y daños que sufrían los comerciantes del puerto a causa de los incendios. Hasta ese momento eran las brigadas conformadas por albañiles, carpinteros y otros ciudadanos quienes acudían a sofocar los incendios al sonar de las campanas de las iglesias. Posteriormente, esta primera compañía fue rebautizada como Unión Chalaca
y hoy en día es reconocida como la cuna del bomberismo peruano. Seguimos aquí en Caso por Caso, estamos con Jorge Puig, director de Restitución de la Identidad y Apoyo Social de RENIEC. Y antes de la pausa estábamos esperando conocer cuál es la respuesta que ha tenido RENIEC en este contexto de pandemia. Sabemos que siempre es más complejo, por ejemplo, desarrollar todos los procesos administrativos, en fin, ¿hay algunas acciones que se hayan tomado a partir de esta situación? Por supuesto, justamente a raíz de esta lamentable pandemia que venimos atravesando, RENIEC emite en diciembre del 2020 una resolución, la número 210, que dispone de manera excepcional la suspensión de los plazos de inscripciones ordinarias de los nacimientos. ¿Qué quiere decir eso? Si ya durante este año 2020, parte del 2021, no pude inscribir el nacimiento de mi bebé, RENIEC justamente está brindando esta facilidad de que no se genere como una inscripción extemporánea, sino dentro de esta excepcionalidad pueden inscribir el nacimiento como si fuera de manera ordinaria. También es de manera gratuita, presentando solamente el certificado de nacido vivo, acudiendo a la madre o el padre. Justamente a raíz de ello, ya no es necesario acudir a las oficinas de RENIEC con el recién nacido, porque como está en el certificado de nacido vivo ya la plantita del pie, con esa inscripción que la tenemos ya en línea, inmediatamente procedemos a documentar al recién nacido, solamente llevando la fotografía tamaño pasaporte a color. Una vez que esté inscrita el acta de nacimiento, inmediatamente de manera automática se le hace el registro del trámite del documento nacional de identidad, cosa que durante un periodo de procesamiento de ese trámite ya cuenta con el DNI del menor sin necesidad de haberlo expuesto llevándolos a las oficinas de RENIEC. Este procedimiento, digamos, es el tradicional, el que siempre hemos conocido con la variante que usted está señalando. Sin embargo, la pandemia también ha hecho que desde el Estado y también desde el sector privado se haya fortalecido la respuesta virtual. En el caso de RENIEC, ¿qué se ha hecho al respecto? Justamente a raíz de este tema de la pandemia, que ha obligado también que generemos una serie de servicios digitales que de por sí RENIEC ya los venía brindando, sin embargo, en esta oportunidad también ha puesto a disposición el registro digital de nacimiento. ¿En qué consiste el registro digital de nacimiento? Es ingresando a través de nuestra página web a la www.reniec.gov.pe. En servicios en línea encontramos inscripción de nacimientos. Descargamos esa información y comenzamos a registrar todos los datos que obra en el certificado de nacido vivo, que es el que le otorgó el médico al momento de nacer. Se consigna el nombre del padre, de la madre, el nombre del menor y todos los datos que se solicita para poder efectuar la inscripción. Y para validar la identidad de los padres, tenemos que descargar a través de un celular de mediana o alta gama el aplicativo biofacial DNI Biofacial, que permite hacer una validación facial de justamente tu rostro para poder identificar que exactamente se trata de la madre y del padre del menor que se está inscribiendo. Este canal virtual está generando muchas facilidades y comodidades a la población. Así que con ello pueden evitar de acudir a nuestras oficinas descargando este aplicativo, este app, y a través de nuestra página web para que puedan generar el registro de nacimiento del menor sin necesidad de acudir a una oficina registral. En el caso anterior, en la forma entre comillas tradicional, puede ir la madre sin presencia del padre. En este caso, los documentos o estos detalles que usted ha dado, ¿también se hace de uno de los progenitores? En este caso, bueno, la madre tiene que ser mayor de edad, peruana de nacimiento. En el documento, cuando hacen la inscripción del acta de nacimiento, la madre puede generar la declaración del nacimiento del bebé. En este caso, si no está presente el padre, lo que se efectúa es una notificación posterior como presunto progenitor a efectos de que el padre haga la declaración de que en efecto es su bebé. Pero puede efectuarlo tanto la madre como ambos padres.
Muy bien, muchas gracias por haber estado en Caso por Caso. ¿Algo más que quisiera decir a nuestros televidentes? Agradecerles a ustedes por esta oportunidad y que por favor ingresen a nuestra página web, la www.reniec.gov.pe, donde van a poder verificar los servicios que brindamos. Asimismo, tenemos una agencia digital que está desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche de manera corrida, de horario ininterrumpido, para poder brindarle asesoramiento ante esta eventualidad de trámites digitales que requiera la ciudadanía. Comunicándose al 315-4000, a la línea 315-2700, en los anexos 3000, 4000, 5000 y 6000. Muchas gracias. Entonces ya sabemos, podemos hacer la inscripción de un menor tanto a nivel presencial como virtual, así que no hay excusas. Nos vemos. Ahora les contaremos el paso a paso para realizar el trámite de inscripción de menores. Paso 1. Debes acercarte a las oficinas del RENIEC. Recuerda que ya no es necesario sacar cita. Paso 2. En la oficina registral o ventanilla de atención, presenta el certificado de nacido vivo y el DNI de al menos uno de los padres o el declarante. Paso 3. Una vez que el registrador civil verifique los documentos, debes dar el nombre que llevará el menor. Estos datos se ingresarán en el Sistema Integrado de Registros Civiles y deberás comprobarlos antes de firmar el acta. Y finalmente, paso 4. Te entregarán el certificado de forma inmediata. Recuerda que este trámite es gratuito, así como la primera copia de la inscripción. Recuerda, el siguiente paso es tramitar el DNI del menor o la menor. Ya por acá. Y muy bien, mucha información, y lo importante es que está garantizado el interés superior del niño, es decir, se hace todo para que el niño o la niña tenga garantizado su derecho a la identidad. Entonces, hay que decir que la madre o el padre pueden hacer la inscripción del menor. No hay ningún problema con eso. Antes me comentaba que todo era muy diferente. Por ejemplo, hace muchos años dejabas en blanco el apellido paterno y solo colocabas el apellido materno, y eso era motivo de exclusión, de discriminación y mucho. Luego se cambió a que se repitiera el primer apellido de la madre. Posteriormente se colocaban los dos apellidos de la madre, lo cual hacía creer en una relación de hermanos, claro, ¿no? Entonces, finalmente confundía al niño, ¿no? Así es. Entonces, para salvaguardar que no haya ningún tipo de problemas posteriores, de burla, de discriminación, es que se ha permitido que se dé la inscripción del menor sin necesidad de la presencia del padre o la madre, ¿no? Bueno, has dicho algo importante, ¿no? Y es velar por la seguridad y el bienestar del niño. Los adultos podemos tener un montón de problemas, inconvenientes, pero hay que pensar en ese niño y en el futuro que va a tener, ¿no? Y a propósito de este tema, también nos han escrito sobre la licencia por maternidad. Ah, mira. ¿Qué hago si estoy trabajando? Bueno, salgo embarazada, y cuántos días de licencia nos corresponde, y si yo puedo juntarlo con mis vacaciones. Y también me dice nuestra televidente si el esposo va a gozar de licencia de paternidad. Así que creo que es también un tema que va justamente relacionado a lo que has investigado para ya cerrar todo completamente.
Me parece perfecto. Además, hay muchas empresas o entidades que no necesariamente garantizan que la madre pueda gozar de su licencia. Entonces, claro, o si no, como que te amenazan, ¿no? Bueno, si quieres te doy tu mes de vacaciones, pero regresas inmediatamente. Y si no regresas, ya tú sabes qué puede pasar. Claro, y tienes que regresar, creo yo, a tu mismo puesto. Bueno, vamos a preguntar al especialista. Yo ya estoy yéndome para conversar sobre este tema y te traigo todos los detalles y ya tendríamos nuestro caso 2. Perfecto, yo voy a redondear el tema para tener un buen resumen y de esa manera seguir orientando. Y responder todos los correos que todavía hay. Listo. Todos. Y ya me encuentro con el especialista para hablar sobre la licencia de maternidad. Me acompaña el abogado, el doctor Pedro Villanueva. Le damos la bienvenida, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Un gusto, gracias a ustedes también por la invitación. Doctor, ¿qué es una licencia de maternidad? Bueno, la licencia por maternidad es propiamente lo que se le llama el descanso por maternidad, ¿no? Que tiene derecho toda madre trabajadora. Antes era 45 días prenatal y 45 días postnatal, actualmente es 49 días pre y 49 días post, en total 98 días, ¿no? Que se pueden acumular incluso. Es decir, uno si desea toma antes de dar a luz y luego los días que quedan después, o puede tomar todo de corrido. Bueno, eso es a elección de la madre, pero en realidad tiene que ser bajo prescripción médica, ¿no? Tiene que haber un médico detrás que señale que cuántos días probablemente de descanso pueda tener antes del parto y después, ¿no? Pero la madre puede mover las fechas, ¿no? Puede esperar incluso hasta 10, 15 días antes del parto para tomar su licencia y juntarlo el pre y el post, lo cual gozarlo después del nacimiento de su hijo, ¿no? ¿Y hay la posibilidad de acumular si es que nos deben vacaciones? Sí, claro. La ley permite que una vez culminado la licencia por maternidad, la madre trabajadora pueda incluir las vacaciones adeudadas, ¿no? Que tiene en el centro de trabajo, ¿no? Justamente usted mencionaba la ley. ¿Y qué ley ampara esta licencia por maternidad? Bueno, inicialmente las leyes han cambiado, ¿no? La 26644, que luego ha ido cambiando, modificándose. Pero lo importante es de que han incluido no solamente a la madre trabajadora, sino también al padre, ¿no? Que también hay la licencia por paternidad, lo cual permite que se le incluya también a él dentro de todo este proceso, ¿no? Creo que también la cantidad de días de la licencia por paternidad se ha aumentado, ¿no? Sí, claro, inicialmente eran 4 días, que era insuficiente, ¿no? Porque el padre tenía que adaptarse también a su hijo, comprometerse también con el nacimiento de su hijo, ¿no? Y actualmente ya se ha ampliado a 10 días, ¿no? Incluso esto puede ser ampliado en caso Esperemos, ¿no? Porque los padres también quieren disfrutar de este momento del nacimiento. Claro. Ahora, ¿cuál es el proceso para solicitarlo en un centro laboral? ¿Importa el régimen en el que me encuentre laborando? Si es que yo, por ejemplo, soy estable o tengo un CAS que se ve mucho o por ahí tengo un contrato temporal, ¿va cambiando la manera como solicitar o es un derecho que se va adquiriendo y perdiendo de acuerdo a la modalidad del contrato? Bueno, en realidad la ley establece que tiene que estar la madre trabajadora tiene que estar en planilla, o sea, reconocido el vínculo laboral, pero muchas veces vemos en la práctica que la madre trabajadora no está en planilla, está bajo recibo de honorarios, ¿no? Con contrato de locación de servicio o con otro tipo de contrato comercial, civil, que le impide acceder a este derecho. Por eso es importante de que
toda madre trabajadora del primer día de labores exija que se le incluya en planillas, y cuando está en planillas también va a tener derecho a todos los seguros, ¿no? A su inscripción a salud, ¿no? Para que pueda tener derecho a la licencia por maternidad y también al subsidio por maternidad, ¿no? Que le otorga salud. Bueno, es muy importante lo que nos está diciendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando sobre los derechos que tenemos las mujeres cuando estamos embarazadas y luego cuando damos a luz. Ya volvemos. La única forma que el empleador tenga conocimiento formal del embarazo es con una comunicación escrita de la madre trabajadora, ¿no? Estamos conversando aquí en Caso por Caso con el doctor Pedro Villanueva sobre la licencia por maternidad. Doctor, la historia nos habla un poco del terror que tenían las mujeres de decir en su centro de labores que estaba embarazada por miedo a un despido. ¿Es importante que una mujer que está trabajando apenas se entere que está embarazada lo comunique al área de personal? Sí, es importante esto porque la única forma que el empleador tenga conocimiento formal del embarazo es con una comunicación escrita de la madre trabajadora, ¿no? Aunque jurisprudencialmente se ha establecido también de que cuando el estado de gestación es avanzada y es evidente la situación de embarazo, no necesitaría tanto esta formalidad porque es evidente la situación de embarazo. Pero siempre para prevenir y generar este derecho es necesario que la madre trabajadora comunique formalmente a su empleador su estado de embarazo, adjuntando el certificado médico correspondiente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me entero que estoy embarazada de gemelos o trillizos, es decir, un embarazo múltiple? Bueno, en estos casos la ley también ha previsto mayores beneficios, ¿no? Se puede ampliar a más días, incluso a 30 días más cuando existe parto múltiple, ¿no? O cuando exista el parto de un niño con discapacidad, ¿no? Entonces se amplía este periodo, ¿no? Por 30 días más, ¿no? Y si el embarazo y el hecho de dar a luz se atrasa o de repente se adelanta, la ley también nos protege. Sí, por supuesto. O sea, como le decía, la licencia por maternidad, la madre también tiene derecho a decidir si posterga el periodo prenatal o puede juntar con el postnatal, ¿no? Para que no pierda ese periodo, ¿no? Y en el caso de las adopciones, ¿en qué momento la ley ayuda a la madre? Bueno, en caso de la adopción también los padres tienen derecho, adoptantes tienen derecho a integrarse con sus niños adoptados, ¿no? Entonces la ley también los protege y les da, en este caso, 30 días de licencia contados a partir de la fecha en que se expide el acta de entrega del menor, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha puede tener 30 días de licencia por maternidad para integrar al nuevo miembro de la familia al seno familiar, ¿no? ¿Tiene algún subsidio para la madre? ¿Existe? Bueno, se ha confundido mucho, o se confunde, ¿no? La licencia por maternidad con el subsidio por maternidad, que es una cosa totalmente diferente. La licencia es propiamente dicho el descanso y el subsidio es el pago que se hace por ese descanso. El subsidio está relacionado con la licencia, dura el mismo periodo de la licencia. El subsidio lo tiene que pagar salud, pero para ello el empleador tiene que otorgarle esa compensación y solicitar el reembolso a esa salud, ¿no? Entonces, y esta gestión es propia del empleador, no lo puede hacer el trabajador. ¿Y qué pasa cuando la institución en la que uno trabaja o la empresa no cumple? Dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Te vas de vacaciones un mes y ya son tus vacaciones y luego vuelves a trabajar. Porque si no, no te voy a dar el mismo puesto. Pasa esta realidad. ¿Qué sucede? ¿Qué hace la madre que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad?
Bueno, la madre trabajadora tiene derecho a recurrir a la Autoridad Administrativa de Trabajo, en este caso a SUNAFIL, a denunciar el hecho para que se programe una constatación de un inspector de trabajo y verifique si hay una vulneración a las normas laborales, ¿no? E imponga las sanciones correspondientes. En este caso hay multas contra el empleador que vulnera derechos de la madre trabajadora. Claro, y finalmente pues es importante que todas las mujeres que nos están viendo que ya no tengan miedo, porque la ley protege a la mujer que acaba de dar a luz para que tenga todo el cuidado de la sociedad y pueda tener estos días tan importantes con su niño. Sí, la protección se ha ampliado, incluso se ha modificado el artículo 29 del 00397-TR en los casos de despido, ¿no? Anteriormente el despido nulo era solamente casos específicos y protegía a la madre en situación de embarazo. Hoy en día no solamente es bajo la situación de embarazo, sino durante el parto e incluso durante el periodo de lactancia, y el periodo de lactancia es 1 año. Es decir, está protegida hasta 1 año, ¿no? Entonces, durante este periodo, posterior al parto me refiero, durante este periodo no puede ser despedida la madre trabajadora, salvo por causa justa y grave, ¿no? Que contemplada en la ley, ¿no? Claro, y también la ley le da la posibilidad de este tiempo de lactancia, ¿no? Y el empleador debe de cumplir. Claro, el periodo de lactancia es 1 año, ¿no? Tiene derecho a 1 hora diaria de lactancia durante el plazo de 1 año, ¿no? Y también tiene un subsidio por lactancia, que es un pago único, ¿no? Aparte, que se le da a la madre también, ¿no? Le agradezco mucho, doctor, por estar con nosotros aquí en Caso por Caso. Ha sido muy claro, muy didáctico, y ya saben todas las mujeres que nos están viendo que no las pueden despedir si informan que están embarazadas, no las pueden despedir ni en el proceso del parto y menos en este año de lactancia. Le agradecemos al doctor Pedro Villanueva, que nos aclaró todo respecto a la licencia por maternidad. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bueno, muy bien. Bueno, estábamos un poco en la línea de lo que conversábamos, porque efectivamente las mujeres tienen este derecho, y es un tema que se está viendo a nivel mundial porque se habían visto muchísimos casos de injusticia. Las mujeres tenían pánico, y hay todavía casos, de decir que estaban embarazadas porque eso significaba un despido. Y por supuesto que va contra los derechos. Pero además que también los padres ahora, entendiendo este concepto que la maternidad y la paternidad es algo compartido, tienen la posibilidad de esta licencia, que son días menores, pero que también pueden compartir estos primeros momentos, ¿no? Me parece sumamente importante, porque la corresponsabilidad en el hogar es necesario seguirla fortaleciendo, seguirla motivando, y de esa manera tener relaciones mucho más equitativas y además en beneficio de los propios hijos, ¿no? Que van a contar con la presencia de todas las personas que pueden hacer una convivencia saludable, un disfrute finalmente, ¿no? Claro, y te das cuenta cómo la sociedad juzga a veces tanto al hombre, pero las leyes no lo apoyaban para también ser parte de estos primeros momentos. Ahora sí tienen la licencia y nadie puede despedirlos ni querer moverlos del puesto. La mujer incluso tiene que regresar al mismo puesto que desarrollaba antes de salir con la licencia de embarazo. Pero si las empresas no cumplen con esta normativa, pues uno puede quejarse en SUNAFIL. Así que la ley protege a la mujer embarazada, este periodo de dedicación para sus hijos, y la empresa pues tiene que tener responsabilidad social, no tiene que apoyarla, porque al final una mujer feliz va a beneficiar también a esa empresa, ¿no? Así es, tú estás hablando de matrimonio y demás, y yo... ¿Te vas a casar? No, estoy pensando en nulidad de matrimonio. No, pues, así que dejamos el romance. Sofi, yo estaba emocionada, yo iba a ver mi vestido. Yo me voy a la nulidad.
¿Cuándo puedo hacer nulo un matrimonio? Creo que es importante también saberlo. Hemos estado hablando de la familia, de la convivencia, todo el amor. Y vamos a anular ese matrimonio. Mentira, ¿no? Si es necesario, ¿no? Si es necesario, si hay causales, porque el divorcio es una figura distinta. Pero, ¿qué hacer para solicitar una nulidad? Claro, que no existió, ¿no? Es lo que te dice, que no existió. Lo borras de tu vida. Qué miedo, Entonces, pero ya tengo al especialista, me está esperando, va a hacer una entrevista vía virtual, así que yo me voy rapidito y te traigo las novedades sobre la nulidad. Bueno, yo voy a seguir respondiendo a los correos electrónicos y hacer una lista de los temas para los siguientes programas, ¿te parece? Me parece perfecto. Ay, nos vemos, ya me habías emocionado. No. Chao. Doctor Vargas, bienvenido aquí a Caso por Caso. Estamos muy complacidas de poder contar con su presencia y sobre todo para hablar de un tema que no se aborda de manera regular, ¿no? Como es la nulidad de un matrimonio. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Sí, en realidad el tema del matrimonio o la nulidad del matrimonio es un hecho no muy frecuente en la casuística judicial, pero es importante conocer un poco sobre él, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con nulidad de matrimonio? Ya, la nulidad del matrimonio es aquella declaración judicial, es decir, a través de un proceso que se obtiene y por la cual se evidencian los defectos que sufriría o que habría sufrido el acto en el momento de la celebración, ¿no? En ese sentido, este matrimonio sería considerado como inexistente. ¿Quién puede solicitar la nulidad del matrimonio? ¿Necesariamente tendrían que ser los cónyuges? Según nuestro Código Civil, Sofía, existen determinadas personas que están legitimadas para iniciar esta acción, dependiendo también de la causal. Sí, en algunos supuestos pueden formularlo los cónyuges, ¿no? En otros supuestos será el Ministerio Público quien inicie esta acción y también cabe la posibilidad que sea planteada por quienes puedan acreditar un legítimo interés en la declaración de esta nulidad. ¿Bajo qué causales? Una de las causales de nulidad más, por así decirlo, frecuentes es la del casado. Es decir, si uno ya tiene una persona, ha celebrado un matrimonio 2 veces con distintas personas, aquel cónyuge perjudicado o que se vea afectado por esta doble celebración puede interponer esta acción. El cónyuge cuenta con 1 año desde que toma conocimiento de la celebración del otro matrimonio para interponer la acción de nulidad. ¿Otras causales? Cuando existe un vínculo de consanguinidad o afinidad entre los celebrantes, ¿ya? Es decir, yo no me puedo casar ni con mis padres, ni con mis abuelos, ni con mis hijos, ni con mis nietos. A eso se llama consanguinidad en línea recta. Afinidad en línea recta también es, yo no me puedo casar con mis suegros o con los hijos de mi cónyuge, porque no es posible, ¿no? O sea, eso lo establece como una prohibición nuestro Código Civil. Ese tipo de matrimonio no puede ocurrir aunque las 2 partes estén de acuerdo en realizarlo. Eso no es posible. Hay un supuesto específico que es cuando se trata de la consanguinidad en línea colateral 3er grado. Ahí estamos hablando del matrimonio entre primos. Ellos tendrían que recurrir a un juez y solicitarle que se les autorice la celebración del matrimonio. Y ellos tendrían que acreditar en ese proceso por qué motivo se tendría que autorizar ese matrimonio.
De darse ese supuesto, el matrimonio no sería inválido y por tanto no se podría interponer acción de nulidad. Las otras causales, para cerrar con este punto, serían... Otra de las causales es nulo el matrimonio celebrado por aquel que ha sido condenado por delito doloso o por homicidio doloso en contra o realizado en contra de quien era el cónyuge de la otra persona con quien uno se ha casado. También es nulo el matrimonio que ha sido celebrado ante autoridad incompetente, por ejemplo, ¿no? Es decir, para la celebración del matrimonio existen determinadas reglas. Se establece quién es la municipalidad competente, por ejemplo, para la celebración de un matrimonio. Si yo, en vez de ir a la municipalidad que me corresponde, voy a otra y lo celebro y logro celebrar el matrimonio, ese matrimonio puede también ser declarado nulo. Bien, doctor Vargas, muchas gracias. Estamos abordando un tema muy interesante y además es importante saber cuál es la diferencia entre la nulidad del matrimonio y el divorcio. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más aquí en Caso por Caso. Para la nulidad del matrimonio, necesariamente la persona interesada o legitimada para ello tiene que recurrir al Poder Judicial e iniciar una demanda de nulidad de matrimonio. ¿Sabías que la Ley 30364 previene la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes en el núcleo familiar? Esta norma es promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra los integrantes del grupo familiar. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el responsable de la coordinación y del cumplimiento de la presente ley mediante acciones y políticas integrales. Seguimos aquí en Caso por Caso, estamos hablando sobre nulidad de matrimonio con el doctor Max Varga, que es especialista en Derecho Civil y precisamente nos ha dado muchos alcances sobre este tema. Doctor, antes de ir a la diferencia entre divorcio y nulidad de matrimonio, es importante saber quién puede declarar esta nulidad, ¿a dónde se acude? Para la nulidad del matrimonio, necesariamente la persona interesada o legitimada para ello tiene que recurrir al Poder Judicial e iniciar una demanda de nulidad de matrimonio. ¿Cuánto tiempo demora este proceso? El proceso de nulidad de matrimonio se tramita como proceso de conocimiento, es decir, en la vía procedimental más larga o extensa. Demorará aproximadamente unos 2 a 3 años en la obtención de una sentencia de primera instancia. Hay que tomar en cuenta pues, que lamentablemente nuestro Poder Judicial tiene una carga importante de procesos judiciales, además que actualmente también se ha visto afectado por producto de la pandemia, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre la nulidad de matrimonio y divorcio y cuándo recurrir a una u otra, ¿no? Hay que entender que por la nulidad uno lo que busca es que se declare que ese matrimonio nunca existió, ¿no? Nunca debió de celebrarse. Distinto es el divorcio. El divorcio es la disolución del matrimonio, pero producto de una causal sobreviniente, es decir, de un hecho posterior a la celebración. Y en el caso de nulidad de matrimonio, ¿se puede pedir una indemnización por el tiempo de todo este proceso, por lo que ha significado incluso a nivel emocional el tener un matrimonio que luego se anule de esta manera? Por supuesto, es posible pedir una indemnización, ya sea que se pueda acreditar un perjuicio económico concreto, ¿no? Las inversiones, todo lo que uno haya realizado, o también, como tú mencionas, el daño moral que puede haber sufrido la persona afectada por este vínculo inexistente, ¿no? Si es posible, se tendría que anular a la pretensión, y como es una pretensión indemnizatoria, necesariamente hay que acreditar
todos los elementos configurativos de la responsabilidad civil. Muchas gracias, doctor Vargas. Ha sido un gusto poder contar con usted y sobre todo tener claridad sobre este tema. Un año luego del matrimonio es el plazo en el cual se puede pedir la nulidad, ¿no? Sí, en el supuesto de la causal de nulidad por doble matrimonio, el plazo es de un año, pero en las otras causales no existe plazo de caducidad para interponer la acción. Muchas gracias por estar aquí en Caso por Caso. Un gusto, Sofía. Hasta luego. Gracias. Bueno, Fátima, llegamos al final del programa, pero antes tenemos que decirle a nuestros televidentes que ya saben que la inscripción de un menor debe hacerse siempre por el padre o la madre. Es importante que se haga en el plazo de 60 días en las oficinas de registro civil del centro de salud donde haya nacido el bebé o la bebé, también en la oficina de la RENIEC o en las municipalidades. Si estamos en un lugar alejado, puede haber un plazo mayor de 90 días luego del nacimiento. Bueno, y respecto a la licencia de maternidad, es un derecho del cual gozamos todas las mujeres. Es la licencia que nos dan luego del nacimiento de nuestro hijo. Pero también existe una licencia por paternidad, puesto que la crianza de un niño depende de ambos padres. Recuerden que en el caso de los embarazos múltiples hay unos días adicionales, como también uno puede gozar de esta licencia en caso de adopciones. Durante muchos años las mujeres tenían miedo de decir que estaban embarazadas porque había una amenaza de despido. Eso no debe de suceder y uno justamente si se encuentra en una situación de vulnerabilidad puede denunciar a la empresa a través de SUNAFIL. Y si hablamos de nulidad de matrimonio, hay causales bien específicas. Es importante señalar que la diferencia que existe con un divorcio está centrada especialmente en que no existió este matrimonio. Se anula de la vida de los cónyuges y de esta manera se inicia un nuevo estado civil. Muy bien, Sofi. Nos vemos entonces, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.